Le pagó con una cesta vacía. Fue un gesto tan frío que pareció que el viento mismo la sostenía. Francisco dejó la única moneda sobre la mesa, empujó la canasta hacia Asael, y la mano del hombre mayor quedó vacía, mirando la fibra trenzada que no contenía nada de valor. Los ojos de los que aguardaban en el patio se clavaron en la canasta, como si esperaran escuchar un ruido, pero solo hubo el susurro de la tarde, el menear de unas hojas, y el pequeño sollozo de la humillación. Asael tomó la canasta con las manos callosas. Había trabajado para Francisco durante casi 20 años. Podaba cercas, reparaba techos, alimentaba el ganado cuando la lluvia se negaba, y a veces, en noches largas, se quedaba hasta más tarde moviendo los animales para que las crías no se murieran de frío. Tenía el pelo ya cano, la espalda marcaba las hendiduras del trabajo, y en los ojos llevaba la memoria de una mujer que había sido su compañera y que el tiempo se había llevado. Era de pocas palabras. Su fe era de esas que no necesitan alardes. Un gracias murmurada al amanecer. Una plegaria en voz baja antes de acostarse cuando la luna rozaba el techo. Francisco no ocultó su desdén. Pronunció la suma, insuficiente para el trabajo hecho, y cerró la palma con el gesto de quien cree que una afrenta es lección. «Esto es lo que te toca», dijo, con esa voz que pretendía corregir por vergüenza más que por necesidad. «Guarda la cesta, sirve para recoger lo que merezcas». No añadió piedad al insulto. Los vecinos que observaron no se atrevieron a defenderlo. En el pueblo se sabe cuándo la riqueza protege y cuándo no. La gente baja la cabeza y cuenta sus pasos para no cruzarse con la sombra del poderoso. Pero algunos miraron a Asael con pena. Él, sin dramatismos, volvió a su choza con la cesta en brazos. La fibra le rozaba las palmas, como si quisiera recordar que allí no había pan. Esa noche, cuando las estrellas empezaron a bordar el cielo y el silencio se puso denso sobre la llanura, Asael dejó la cesta junto a la puerta como siempre. Encendió una vela, fregó las manos con el poco aceite que le quedaba y habló en voz baja, como se habla a alguien cercano que escucha sin turbar. «Señor, dame paciencia. No me dejes caer en la ira». No pidió animales, no imploró riquezas, pidió calma para el corazón. Luego se durmió con el olor a tierra mojada en la garganta. Apenas amanecía cuando alguien tocó la puerta de su casa. Era Marta, la vecina joven que vendía huevos en el mercado, y que a veces llevaba sopa a Asael cuando la noche helaba su estufa. Traía un pañuelo apretado en las manos. «Asael», dijo, como quien separa con cuidado el velo de una noticia. «Encontré esto en la vereda, junto al camino del arroyo. Pensé que te serviría». Asael se acercó. Dentro de la cesta, entre pajas y humedad, había un ternerito pequeño, todavía húmedo del parto, con los ojos grandes y esa indefensión que aflige el alma. No era un animal bonito. Su piel estaba manchada, su ubre apenas delineada en el cuerpo, y tenía un ojo un poco torcido. Olía a abandono, a noche fría y a manos que habían oído. La cáscara de la canasta se humedecía alrededor del animal como si quisiera protegerlo. No había indicios de quién lo había dejado. Nadie en el pueblo reconocía la firma del abandono. Asael lo miró. Podía haberlo dejado a su suerte. El trabajo era duro, la comida escasa, y una boca más significaba menos para el cacharro de harina que guardaba. Pero sus manos recordaron tantas manos, tantos cuidados que él mismo había recibido en otros tiempos. Su piel se aferró a la vida como el musgo se aferra a la piedra. Tomó al ternero con cuidado y lo colocó junto a la estufa. Le calentó el agua, le frotó el lomo, le susurró: «No te preocupes, aquí hay quien te cuide». «Gracias, Señor», murmuró mientras lo abrigaba. «Haz que no nos falte». No fue un acto ostentoso. Ninguna trompeta anunció su compasión. Fue simplemente la respuesta de un hombre que había aprendido a ver valor donde otros veían desecho. Las manos que antes habían recibido el puñado de monedas vacías ahora sostenían a esa criatura, y en ese pequeño ritual comenzó algo que ni Asael
ni nadie en la aldea pudo prever. Los primeros días fueron de atención continua. Asael mezclaba leche en polvo con agua tibia, porque no había nada más. Limpiaba la cesta cada vez que el ternero se revolcaba y hablaba con él en voz baja. Decía su nombre en voz alta, Pepe, porque las palabras simples entran en el mundo con facilidad y suelen quedarse. El pueblo observó con curiosidad. Al principio algunos cuchicherearon. El viejo recogió una cosa inútil. Otros, más cautos, miraron la ternura con cierta reserva, porque en tierras donde la supervivencia exige pocos gestos sentimentales, cuidar de lo que no da rédito inmediato parece locura. Pero el ternero respondió a los cuidados, recuperó fuerza, sus costillas dejaron de marcarse, su pelaje adquirió brillo. Y entonces, cuando menos lo esperaban, dio la primera sorpresa. No fue una noche de prodigios, ni una escena con luces. Fue la manera en que la vaca que había resultado ser la madre del ternero, porque alguien, a unos kilómetros, dejó a una novilla en el potrero y la naturaleza hizo su parte. Comenzó a dar leche como nunca. Las primeras semanas la novilla apenas se adaptó, comía despacio y miraba a la gente con una calma nueva. Después, de un día para otro, la curva de su vientre cambió y se transformó en una bolsa que latía con abundancia de producción. Cuando llegó el día de ordeñarla por primera vez, la leche brotó espesa y abundante, de un color que no era solo blanco, tenía una densidad que dejó sin aliento a la vecina que vino a ayudar. «Es buena leche», dijo ella, con la voz sorprendida, como si viniera de un animal sano toda su vida. La noticia se esparció como el olor del pan. La vaca del viejo da mucha leche. Y no era un decir vacío. Gente del pueblo empezó a traer cántaros pequeños, no por avaricia, sino porque había familias con niños que necesitaban un poco más de alimento en las mañanas, y en tiempos malos, un cuenco de leche podía ser la diferencia entre un día normal y una noche de hambre. Asael no cobró precios por la leche. La entregaba con la misma naturalidad con la que había acogido la cesta esa primera mañana. Quienes recibían la leche parecían recibir también la calma con la que él la ofrecía. «Toma, que nos alcanza», decía. Y la comunidad, que tanto había mirado con recelo el gesto del anciano, empezó a llamarle por otros nombres en voz baja. Bendecido, curioso recipiente de milagros. En un molino, un hombre dijo que era la mano de Dios. En otro umbral, alguien habló de suerte. Pero Asael no tenía palabras para teorías grandiosas. Cuando la gente le ofrecía halagos o conjeturas, él simplemente inclinaba la cabeza y decía, «Gracias». A veces, ante un silencio más íntimo, repetía, «Padre, gracias por lo que me pones en las manos». Sin egos, sin grandilocuencias, simple agradecimiento. La vaca, que en las primeras semanas todavía merecía el adjetivo de fea para algunos, por su pata algo torcida y por la mancha en el costado, pronto sorprendió con otra bendición. Dio a luz y la primera cría fue seguida por otra. 2 terneros en una sola madrugada. La noticia corría por los corrales y las calles como una ola. El pueblo se preguntaba si lo que antes se consideraba desecho no era tal. 2 crías implicaban para muchos una promesa de manutención, de leche y para otros un símbolo. Asael recibió las 2 crías con la misma ternura de siempre. No enseñó orgullo. No aumentó sus exigencias. Dejó que la gente se acercara a ver los pequeños cuerpos temblorosos y los nombres que surgieron, Luz y Mateo, fueron dichos por mujeres que se inclinaban a acariciar. Las colas de gente al salir del corral eran largas, no por curiosidad morbosa, sino por una necesidad compartida de asombro. Ver que lo que parecía inútil taño días antes, ahora traía vida y sustento. La transformación, no obstante, encendió otra cosa en la mirada de Francisco, la sombra de la envidia. Él, que había despreciado con una canasta vacía, observaba desde su galería con esa sensación que aprieta la garganta del orgulloso. Cómo se vuelven contra él las consecuencias de su propia mezquindad. Verás a él recibir cariño. Ver a los vecinos llevarse jarros y volver a casa con el ánimo elevado le dolía como una palabra clavada. Francisco empezó con pequeños desplantes. Ordenó a sus peones que no hablaran con el viejo, que mantuvieran la distancia. Retiró ofertas de trabajo que antes ofrecía solo por mantener su control. Hizo notar en los corrales que cualquier comercio debía pasar por su puerta, pero la leche seguía llegando a manos de los suyos, y las crías seguían creciendo fuertes. El orgullo se vuelve hábil cuando no puede abatir realmente a otro. Se disfrazó de estrategia. Francisco dijo en voz baja que aquello le pertenecía, la tierra, el corral, el mismo viento. Afirmó que no era posible que el viejo tuviera tanta buena fortuna sin algún truco.
Las habladurías en la galería le alimentaron el resentimiento, y el resentimiento se volvió proyecto. Si me engañó el mañana con una cesta vacía, yo me encargaré de recuperar lo que no perdí, murmuró en la penumbra de su despacho, y la palabra recuperar pareció encadenar su rabia con la astucia. Esa rabia encontró buen termómetro en algunos hombres que no eran distintos entre el aburbón de una mala conciencia y la promesa de una moneda. Uno de los peones, al que Francisco había llamado siempre el buen gestor, se le acercó una tarde con la voz templada por el interés. «Podemos conseguir que esas crías salgan de tu vista», dijo con una sonrisa que no alcanzaba los ojos. «Solo hace falta una noche y un poco de discreción». Hubo reuniones en la sombra. Se hablaron de rutas hacia un comprador en la ciudad vecina, de pagar a un transporte en la madrugada, de ofrecer en voz baja una suma que tapara la vergüenza. El plan fue dibujado como quien escribe el mapa de una casa. El momento sería cuando la luna fuera fina, la guardia se tomara un mate, y los perros, por costumbre, se durmieran. Se escogió una noche sin previsión de lluvia. Las estrecheces del viento favorecerían la huida. Mientras tanto, en la casa de Asael, la vida sería con sus ritmos humildes. Él no notaba o no quiso notar cómo la sombra de Francisco se alargaba más allá de la cerca. No planeaba nada. Pasaba las horas en el corral, cepillando a las crías, repartiendo pequeños trozos de pan con los vecinos que venían a llevarse 1 litro de leche. Algunas mañanas, cuando la bruma aún colgaba de los pastizales, gritaba a los niños que jugaban cerca: «Cuidado con las ancas del corral». Con voz temblorosa y serena, añadía siempre una breve oración: «Señor, guárdales la vida». Era una súplica simple, casi maternal. La comunidad, que había empezado a recuperar algo de fe en los gestos, observaba a Asael con cariño, y a su alrededor se tejió una especie de red discreta. Algunos le trajeron una manta vieja, otros un trozo de queso, y una mujer, que trabajaba la lana, le dejó una funda para la cesta donde dormía Pepe en las noches frías. No hubo ostentación. Había, en cambio, gratitud y prudencia. La noche elegida por Francisco fue silenciosa. La luna apenas delineaba los contornos de las casas y los pastos. Los perros del vecindario habían ido atados a la sombra de los bretes después de la cena, como era costumbre. 2 hombres esperaban un gesto. El buen gestor había conseguido un hombre a cargo, y uno más para vigilar las patas en la salida. Los 3 se movieron como sombras hacia el corral de Asael. Evitaron las luces, evitaron el trote de las horas completas. Al abrir la tranquera, el metal no chirrió, porque en esa región saben cómo callar los ruidos. Dentro de la casa de Asael, la vela se consumía a la mitad. El anciano roncaba con calma, esa calma que se logra cuando el cuerpo confía en el deber cumplido del día. En el corral, las crías dormían encimadas. La madre, orgullosa y mansa, custodiaba con un leve pestañeo. Los hombres no tuvieron compasión. Tiraron de las sogas con la habilidad del que ha hecho el viaje varias veces, sacaron a los terneros, los pusieron a la carga en la carretilla robada de una obra cercana, y sin más ruido que el de las ruedas en la tierra, se llevaron lo que para ellos era el botín. La madre, al sentir la falta, soltó un mugido angustioso que rebotó en las paredes de adobe y despertó a la luna. Un perro ladró, pero una mano, rápida y dura, tapó el hocico del animal con un trapo. Asael no oyó la primera parte del robo. Tal vez la ausencia lo sorprendió en sueños. Tal vez fue la mirada de la madre después, cuando ésta regresó sola al corral, la que lo despertó. Él salió descalzo, la vela en una mano, el corazón en otra. La oscuridad se abrió como una herida cuando vio las puertas abiertas, los rostros ausentes, el silencio donde había música de vida. Se quedó unos segundos paralizado. Luego las piezas del rompecabezas empezaron a caer con lentitud, la carretilla, guiños en la huella de la tierra, un ruido sordo hacia el este. Convocó a los vecinos. Marta fue de las primeras en llegar, con una lámpara improvisada. Su cara tenía el color frío del asombro. Otros acudieron en murmullos. ¿Quién haría esto? ¿Quién se atreve? Se escucharon voces que buscaban nombres, como quien busca piedras entre la hierba.
Asael no gritó, su garganta se cerró más por dolor que por furia. Apenas dijo: «Señor, ¿por qué permites esto?». Fue una pregunta volada, íntima. No hubo amenazas en su voz, solo incredulidad. Los vecinos lo rodearon con silencio y manos que no sabían consolar. La noticia corrió, esta vez con otra prisa. No era solo la sorpresa del milagro, sino la indignación del robo. En la galería de Francisco se escuchó el rumor, y Esaola encontró a su hacendado con la cara pálida. Francisco fingió consternación, mostró una expresión que pretendía compartir el dolor del pueblo. Sin embargo, bajo su semblante la vieja ambición se retorcía, incapaz de aceptar que el botín lejano le hubiera sido arrancado por manos ajenas. Al amanecer, cuando la luz volvió a mostrar los contornos de la mañana, el pueblo comenzó a dividirse en dos movimientos. Unos se apresuraban a buscar huellas, a seguir las ruedas de la carretilla. Otros se quedaron junto a Asael para juntar fuerzas y palabras. Nadie hablaba de venganzas. Muchos pedían justicia a la autoridad local, a la figura que reparte sentido en nombres y papeles. Pero en la otra punta, quienes habían llevado la carga ya se encontraban vendiendo lo robado a un hombre de la ciudad que no preguntaba demasiadas cosas. Mientras tanto, en la soledad de su choza, el viejo miró la cesta vacía en la que, no hace tanto, encontró a la cría. La puso en la mesa y la tocó con una ternura que casi parecía pedir perdón por haberla usado. Era un objeto ahora cargado de memoria, de la humillación, del hallazgo, de la prosperidad breve. La observó como si la fibra pudiera dar respuesta. «Señor, no me quites la paz», dijo en voz tan baja que apenas la palabra pareció existir. Después se levantó con paso cansado y fue al corral a ver a la madre. La vio inquieta, con la mirada huérfana. La respiración del anciano pareció ajustarse al ritmo del animal. Hubo algo de duelo y algo de esperanza en la manera en que pasó su mano por el lomo caliente de la vaca. La comunidad preparó el reclamo formal. Se organizaron quienes irían a la ciudad a reclamar al comprador y quienes se quedarían para reconstruir lo que el robo había dejado. Marta ofreció la mitad de sus huevos, la mujer de la lana prometió vigilar por las noches, y algunos hombres dijeron que no dejarían a Asael solo. En la plaza, la gente comentaba que pocas cosas se resuelven sin testigos, y que a veces la verdad aparece por casualidad, cuando un testigo decide abrir la boca. Francisco, por su parte, observaba el movimiento con un interés que no admitía culpa. Había pensado que si alguien había osado llevar lo que uno desprecia, bastaría conseguir las huellas y comprar de nuevo lo que era suyo. Devolverse rico de lo que se había desechado parecía una doble victoria. Recuperar lo perdido y humillar al que había ganado sin merecerlo. Su orgullo le ordenó maniobrar. Llamó a un intermediario, prometió monedas y mostró las fotografías de los terneros que circulaban en la ciudad, como quien oferta un objeto buscado en el mercado. En la ciudad, el comprador miró los animales y notó en su interior una señal de calidad que ignoraba la historia. Le pagó un precio justo al que presentó la carretilla. El dinero cambió de mano. Nadie preguntó si habían sido fruto del trabajo comunitario de un anciano que había recibido una cesta vacía. Las ciudades suelen comprar lo que brilla, y el brillo del mercado corre como agua entre las manos. Pero en el pueblo, algo cambió con la violencia del acto. La gente comenzó a darse cuenta de que la bondad no siempre es invisible, y que cuando es desaprovechada por los fuertes, son los débiles quienes señalan su ausencia. Las miradas dejaron de confiar en la sombra del poder, y en ese nuevo clima de desconfianza, más de uno murmuró que la justicia no siempre llega de inmediato, pero que la verdad tiene una manera obstinada de salir a la luz. Asael, sentado en su puerta, vio partir la carreta que llevaba a sus terneros, sin comprender del todo la traición. No hubo gritos, solo el sonido sordo de la rueda en la tierra y el viento que parecía llorar. El anciano no planeó venganzas, no pronunció maldiciones, se quedó con la cesta vacía a su lado, como quien guarda una evidencia y una esperanza, y murmuró: «Señor, dame paz, si es justo, que la verdad encuentre camino». Sus palabras no eran sentencia, eran entrega. Y en esa entrega había una fuerza que el orgullo de otros no sabía nombrar. La historia quedó en la linde, gente que se indigna, caminos que se extienden hacia la ciudad, un comprador que ya tiene 2 crías en su poder y un antiguo patrón que siente cómo su orgullo se estira en busca de revancha. En la casa chica,
La madre se quedó sola con la mirada pendiente y la cesta vacía aguardó una mano que la llenara de nuevo. Si esta historia te toca el corazón, compártela con quien necesita recordar que la dignidad y la paciencia mantienen su valor aunque el mundo pague con gestos vacíos. Comenta abajo qué lección te deja este viejo que cuidó lo que otros despreciaron. A la mañana siguiente, el rumor cambió de tono. Ya no eran solo las manos que cuidaron la novilla las que hablaban en susurros, era la indignación de un pueblo que se había cansado de ver cómo la sombra del poder se llevaba lo ajeno sin vergüenza. Un grupo pequeño, Marta entre ellos, la mujer de la lana, un lechero que había recibido leche gratis y 2 muchachos que trabajaban en obras cercanas, se organizó sin fanfarrias. No para vengar, sino para recuperar lo que había sido arrancado con sigilo. Salieron en grupo hacia la ciudad, algunos a seguir las huellas, otros a preguntar en el mercado por compradores de crías. No hicieron una comitiva ruidosa, partieron con la discreción de quienes saben que la verdad se gana con paso paciente. Llevaban linternas, botas embarradas y la memoria precisa de una carretilla que se había llevado la vida de 3 animales. En la ciudad, el pulso de la gente es otro. Los hombres cambian de rostro según el precio del día y las preguntas suelen pagarse con indiferencia. Aún así, cuando los vecinos del pueblo se presentaron en el mercado preguntando por 2 terneritos vendidos la noche anterior, un comerciante apuntó hacia el rincón donde reposaban animales para la venta. Los compradores suelen mirar al ganado como se mira un objeto en una tienda, se alzan, se evalúan y se pagan. Quien tenía los animales no era el propietario original, era un intermediario que se apresuró a justificar su negocio con papeles y excusas. El dinero ya había cambiado de mano. Pero las certezas de la compra no apagaron el peso de los detalles. Uno de los muchachos que había ido, un joven que había trabajado en la hacienda y que semanas antes se había negado a participar en la idea del rescate, el mismo que Francisco había llamado terco y al que por negarse despidió sin contemplaciones, cruzó la plaza en un impulso que no pudo borrar con orgullo ni silencio. Su nombre era Julián, y la noche del robo le había quedado clavada en la conciencia como una piedra. Al ver los terneros, Julián no necesitó documentos. Reconoció la cuerda de paja que los ataba, la misma que cortaba para enlazar montones de heno en la hacienda, y los nombres que alguien había susurrado en la noche. Luz y Mateo. El muchacho sintió que la garganta le apretaba. Se acercó al comprador con pasos que buscaban otra cosa que no fuera dinero, y le habló sin rodeos. Esos animales no son tuyos. Los llevaron desde un corral en el pueblo de la llanura. Vi cuando los sacaron. No tuve parte, pero supe quién lo hizo. El comerciante miró a Julián con la sospecha que reservan los negocios, pero cuando le enseñaron las marcas, la misma medida en una oreja, la pata raspada por un poste del corral, una herida antigua que Julián describió en detalle, algo cambió. Había una verdad en las palabras del muchacho, que ni la ciudad ni la prisa consiguieron empañar. El comprador, un hombre de manos ásperas llamado Baltasar, guardó silencio un momento largo. Antes de cerrar las cajas, dio vueltas a la idea de quedarse con la mercancía. Ganancia segura, negocio resuelto. Pero aquella tarde, la duda le tocó la espalda con la fuerza de un recuerdo propio. También él había sido joven, y recordaba el sabor amargo de una injusticia no resuelta. «Traigan a su anciano», dijo Baltasar a los del pueblo con voz firme. «No me gustan las compras que huelen a mentira». El retorno fue un acto público. Baltasar no volvió solo a la ciudad por orgullo, volvió con los terneros en la carreta y con una mirada que buscaba restaurar algo más que animales. Llegó al mediodía, cuando el pueblo hervía de vida y la gente estaba en la plaza. La carreta entró con un ruido que parecía clamar por atención. Algunos vecindarios salieron a mirar, otros se asomaron a los umbrales para no perderse el desenlace. Francisco, desde su galería, vio la escena con la tensión contenida de quien teme ser descubierto. Cuando la carreta se detuvo frente a la casa de Asael, el murmullo no fue de júbilo inmediato, fue de incredulidad. Baltasar habló claro. «Estos terneros fueron vendidos en la ciudad. Me pagaron por ellos,
y vine a devolverlos cuando supe de dónde venían. No voy a ser parte del hurtar. Su firmeza se apoyó en la presencia de Julián, que relató la noche, sin exageraciones ni dramatismos, con la precisión de quien no quiere olvidar nada de lo que vio. Habló también el hombre que había sido ofrecido por Francisco como gestor. Ese trabajador, el que había aceptado el plan y había cargado la carretilla, sintió que la culpa le quemaba la lengua. No pudo sostener la mirada de Baltasar ni de la gente. Al final, con la voz baja, dijo lo que otros temían decir. Francisco lo ordenó. Dijo que recuperaríamos lo perdido. Dijo que era su derecho. La plaza se quedó muda, y la mirada colectiva, que hasta entonces había guardado respeto hacia el poderoso por miedo o costumbre, se volvió contra el hacendado. Francisco se levantó de su galería como quien intenta recomponer una escena que lo desborda. Sus primeras palabras fueron una mezcla de negación y afrenta. Eso no es cierto. ¿Quién se atreve a difamarme? Pero las afirmaciones se sostienen con pruebas, y esa mañana las pruebas tenían la forma de animales temblorosos y de testimonios firmes. No hubo un juicio formal. No hubo libros ni sellos que dictaran sentencia. Hubo algo que, en pueblos como aquel, pesa más que cualquier documento. La verdad compartida, sostenida por el coraje de uno y la honradez de muchos. Baltasar no quiso moneda por su gesto. Dijo que el precio lo pagaba la vergüenza de quien había permitido el robo, y entregó a Asael las crías. Que se queden donde pertenecen, afirmó. La restitución fue simple y humana. Asael, que había visto partir la carreta sin comprender, se acercó con paso tembloroso. No gritó, no ordenó ni reclamó con dureza. Recibió a las crías con manos que parecían reconocer lo que era suyo por el cuidado que les había dado. El primero en soltarse fue el que había conducido la carretilla. Rompió a llorar y ofreció disculpas en voz baja. Los vecinos se acercaron a tocar las crías, a acariciar a la madre que no sabía de cifras ni de orgullo, y hubo en la plaza un sonido de alivio que no se parecía a la algarabía. Era una respiración colectiva, la de quienes recobran lo que la noche les arrebató por la fuerza. Francisco, por su parte, quedó solo en su galería. La tensión que había sentido momentos antes se transformó en aislamiento. Nadie salió a su defensa. Las miradas ya no temían al poder, sino que lo miraban con el peso de lo sabido. En las semanas siguientes, su reputación se agrietó. Los peones más sensatos comenzaron a aceptar trabajos en otra parte. Algunos vecinos que compraban en su botica y en su alhóndiga optaron por cambiar de proveedor. Los encargos dejaron de venir. No hubo violencia. Hubo consecuencias sociales que, en su propia medida, desmontaron la autoridad que la soberbia le había entregado. Su casa, aquella desde donde había hablado con desprecio, se encontró un día con puertas que solo se abrían para el viento. La caída de Francisco no fue un castigo dramático dictado por una mano divina que cae con estrépito. Fue la lenta erosión de la confianza y del respeto, esa moneda intangente que sostiene el poder. De la noche a la mañana perdió el favor de muchos y la paciencia de algunos, y así, con la soledad como compañía, se vio obligado a vender un lote de tierras que sostenía una deuda antigua y que antes nadie reclamaba. Fue la lógica del pueblo. Sin buenas obras, sin amparo, sin ejemplo de honradez, su posición dejó de ser viable. La justicia, en aquella tierra, no llegó con látigos ni con decretos. Se cumplió con los pequeños gestos del día a día que separan al hombre justo del soberbio. La restitución no borró el tiempo perdido, ni el dolor de la madre por la ausencia, pero fue un principio. En la plaza, Asael no hizo alarde. Agradeció a Baltasar con un gesto que era más que palabras. Invitó a quien devolvió las crías a compartir un poco de leche caliente junto a la mesa. Fue una manera de decir que lo recuperado debía servir primero para recomponer lo comunitario. Que nos alcance a todos, dijo él, y su frase encendió sonrisas tímidas. Sus manos, tan callosas como siempre, ahora ofrecían cuencos, repartían y servían con la misma calma con que había cuidado la novilla la primera noche. Hubo quienes, en la procesión de la restitución, pidieron que Francisco pagara una multa simbólica o que reparara su imagen con obras públicas. Otros reclamaron que se lo expulsara de la cooperativa de riego, pero Asael intervino con palabras suaves. No vine a ver corazones destruidos, vine a ver vidas completas. Su humildad no escondía la gravedad de lo ocurrido, pero sí anunciaba otra forma de hacer justicia, la que restaura, no la que humilla por pura venganza. Si tiene que pagar, que lo haga. Si tiene que aprender, que escuche, añadió,
y su propuesta fue aceptada porque la gente vio en ella no condescendencia con el mal, sino un querer que no quería perpetuar el daño. La recuperación de la vida en el corral trajo días de trabajo compartido. Las crías fueron atendidas por un grupo de vecinos que se turnaban para ordeñar, limpiar y vigilar. El agradecimiento apareció con formas sencillas: una sábana nueva de la señora de la lana, una caja de harina de Marta, un arreglo en el techo que permitió que el viejo no mojara sus cebos cuando llovía. El pueblo entero pareció convocarse a la idea de que la bondad necesita manos y no discursos. En lo personal, la vida de Asael cambió en matices, no en ostentación. La abundancia de leche permitió guardar algo de reserva para los meses adversos. Las crías crecieron sanas, y 2 años después le dieron a Asael la posibilidad de intercambiar un ternero por una pequeña parcela de huerto que antes solo soñaba. Pero su día a día siguió siendo ese que cualquiera podría imaginar: manos duras, amaneceres con vela y oraciones susurradas. Lo que cambió fue la mirada de la gente y el modo en que la comunidad entendió la justicia, que quien ayuda con lo poco que tiene invita a que los demás hagan lo mismo. Francisco, más que perder cosas, perdió la seguridad de que su nombre bastara para callar la conciencia de los demás. Caminaba por las calles y notaba que las puertas ya no se abrían con la misma prisa. Intentó en un principio comprar el silencio con ofertas. Pagó por reparaciones, ofreció trabajos que nadie aceptó. La soberbia no sabe pedir perdón, y así, en su insistencia por mantener el control, quedó más expuesto. No hubo escenas melodramáticas. Hubo sí noches en las que miró el patio y pensó en la canasta vacía que una vez empujó hacia el anciano. Ese recuerdo le atravesó la memoria como una lección tardía. La humillación puede volver, pero no siempre en la forma esperada. El comprador Baltasar se quedó algunas semanas en el pueblo, no por heroísmo, sino porque descubrió que la vida de la llanura le daba sentido de otra manera. Compró un lote de ovejas e integró con discreción. De vez en cuando le enviaba semillas a la escuela del pueblo, o pagaba la luz de la capilla. Su gesto de devolver los terneros fue la primera pieza de relaciones que transformaron la plaza en un lugar donde la gente podía confiar más. «No es por nosotros solo», dijo una tarde en la mesa común, «es para que las próximas semillas encuentren tierra buena». La figura de Julián, el muchacho que se negó a robar, cobró en la comunidad una fuerza particular. No buscó recompensa. Había vuelto a la hacienda como trabajador humilde y después se fue a la ciudad para ayudar a buscar los animales. Para el pueblo fue un ejemplo de coherencia. Para él, la vida continuó con noches largas y jornadas de labor. A veces, cuando pasaba por la choza de Asael, éste le daba un jarro de leche y le hablaba en voz baja. «Has hecho lo correcto. Gracias». Eran palabras simples, pero llenas. Hubo reuniones que no quedaron escritas, vecinos dialogando con Francisco, conversaciones donde se le ofreció la posibilidad de reparar y aprender. No todos los castigos son permanentes. Algunos son la oportunidad de mirar la vida desde otra orilla. Él aceptó primero con dureza, luego con una añoranza que le asomó en la voz. Su caída no se tradujo en una conversión fulminante, fue más bien la lenta comprensión de que el desprecio siempre acaba por cerrarle las puertas. En privado reconoció la vergüenza, y en algún rincón tranquilo de su casa miró una canasta que de repente le parecía demasiado familiar. Asael, mientras tanto, celebraba la vida con la práctica cotidiana de la gratitud. No necesitó grandes discursos. Una tarde, cuando la cosecha había sido suficiente y las crías corrían por el prado, se paró en la puerta de su choza y habló en voz baja. «Padre, gracias por sostenerme. No tengo mucho más que mi trabajo y mi fe. Guíame para usar lo que doy con sentido». Sus plegarias fueron pequeñas, sin promesas explosivas ni expectativas de milagros a la carta. Eran palabras de quien sabe que la vida es diálogo, no contrato. Con el tiempo, la historia de la canasta vacía se convirtió en relato de la plaza. Los niños la escuchaban como fábula. Los mayores la contaban para recordar que lo que parecía desecho puede ser semilla. Y cada vez que alguien pasaba junto a la casa de Asael, veía la cesta sobre la mesa, ya con un uso distinto. Ahora guardaba pequeños enseres, no porque tuviera que mostrar provecho, sino porque la fibra misma había sido testigo de una lección. La cesta, que había sido linaje de humillación, se transformó en emblema de cuidado. Una vez, en la fiesta de la cosecha,
La comunidad tuvo un acto sencillo. Repartieron leche con pan en la plaza y sentaron a quien quisieran escuchar. Francisco fue invitado. Al principio dudó, luego acudió con un paso inseguro. Se sentó al fondo, sin orgullo ni maldad. La gente lo miró con reserva, algunos con rencor contenido, otros con la esperanza cautelosa de quien cree que el arrepentimiento puede ser semilla. Cuando le tocó hablar, dijo algo que no sonó excusa. Hice mal. Aprendí tarde, pero aprendí. No pido que me olviden, solo que miren si puedo enmendar. No hubo ovación. Hubo, en cambio, la oferta práctica de trabajar en la reparación del canal de riego, una tarea callada y útil que la comunidad confió a quien quiso demostrar voluntad de cambio. La vida siguió su curso. Asael no volvió a ser un hombre perseguido por la humillación. La restitución no le dio riqueza desmedida, pero le dio estabilidad, y sobre todo una comunidad que valoró su gesto. Con la leche que sobraba, compró una pequeña mesa y un cuenco nuevo. Guardó dinero en un tarro para cuando vinieran tiempos de menos. Repartía con sobriedad, y decía, a modo de consejo, que quien cuida, cuida 2 veces, de la cosa y del alma. Sus palabras resonaron, porque eran sencillas y venían del ejemplo. La caída de Francisco continuó siendo lenta, edificada por decisiones propias y por la retraída justicia social. No fue sometido a degradación pública ni a humillaciones infantiles. La lección llegó en forma de ausencia. Ausencia de amigos, ausencia de pedidos, ausencia de confianza. Aprendió, por fin, que el poder sin justicia se vuelve herramienta de la soledad. El narrador que cuenta esta historia no pretende convertir la restitución en una fórmula, ni ofrecer la prosperidad como respuesta automática a la humildad. Lo que ocurrió en aquel pueblo fue la acción de personas que se negaron a aceptar la injusticia, la voz de quien contó lo que vio y la decisión de alguien en la ciudad de no ser cómplice del engaño. Fue, en suma, la comunidad actuando con honestidad y la bondad de un hombre que supo ver valor donde otros veían basura. En la última escena, muchos meses después, la plaza se reúne en torno a una mesa larga. Está la madre con los ojos apacibles, los terneros ya jóvenes pastan cerca. Marta trae jarros, Julián trae pan fresco, Baltasar aparece con una canasta de higos. Asael, con su gorra gastada, corta pedazos de queso y los reparte sin prisa. Mira a los suyos y dice, no guardo rencor. Si he recibido, debo repartir. Si he perdido, debo aprender. Y si me atacaron, perdoné porque no quiero que mi corazón se endurezca. Nadie lo interpela, nadie exige discursos grandilocuentes. Sus palabras son aceite sobre las heridas que aún respiran. Antes de que el sol baje, Asael se levanta y con la sencillez de siempre se detiene frente a la iglesia del pueblo. No entra. Su fe no necesita ser puesta en vitrina. Inclina la cabeza y murmura, con la voz que muchos han oído en noches largas. Señor, gracias por la verdad que no se ocultó. Gracias por la gente que no cayó. Dame fuerza para seguir dando sin esperar pago, y dame humildad para no creer que merezco más de lo que soy. Sus frases no son promesas de riqueza ni garantías, son agradecimiento y súplica por seguir siendo instrumento de paz. La historia de la cesta vacía terminó siendo, para quienes la vivieron, una enseñanza viva, que la dignidad no se compra ni se vende, que el cuidado, incluso del despreciado, puede transformar más que la economía, que la justicia, cuando se busca con honestidad y comunidad, llega de maneras inesperadas, y que el orgullo, por muy sólido que aparente ser, se quiebra cuando la verdad se sostiene en voces valientes. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesita recordar que la humildad guarda su propio tesoro. Comenta qué enseñanza te dejó y suscríbete para escuchar más relatos que inspiran esperanza.